Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo a la mujer: ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuelvo, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las buenas nuevas de que le había visto al Señor, y él le había dicho estas cosas. Amén. Aleluya, gloria a Dios, mis amados hermanos. Bendito es el Señor, aleluya. Mis amados hermanos, hoy vengo a hacerle justicia a una mujer muy valiosa, María Magdalena, el primer apóstol bajo la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios, desde el principio, mis amados hermanos, en Génesis 1:27, cuando creó al hombre y a la mujer, lo creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra creó y los bendijo a los dos. Y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aleluya. Dios nos creó, los creó ambos, con la misma capacidad de administrar, siendo el matrimonio, el hogar, la primera responsabilidad. La mujer fue creada con el mismo derecho y responsabilidad de subyugar, dominar, conquistar y administrar la tierra y todos los recursos creados por Dios. Pero al comer del fruto prohibido, que fue un acto de desobediencia, Adán y Eva adquirieron el conocimiento personal ¿de qué? Del mal, al cual ellos no conocían. Ellos conocían el bien, pero ahora bien, ellos tenían la experiencia, no tenían la experiencia de lo que era el mal. Aleluya. Pero sucede que Satanás los engañó y le dijo que serían como Dios, que era la mentira más grande que pudo haber dicho, porque ellos estaban hechos a imagen y semejanza de Dios y tenían la bendición de su buena voluntad. Aleluya, gloria a Dios. La paga de su pecado fue la muerte espiritual, mis amados hermanos, que no es más que la separación del Espíritu de Dios, del espíritu del hombre. Aleluya. Sus espíritus fueron separados del Espíritu de Dios y murieron ambos espiritualmente. Pero ya desde ahí, Dios tenía un plan redentor, Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que no ha dado a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que el hombre fuera redimido y volvieran a tener comunión con Dios. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Ahora bien, muchos me dirán: sí, pero ¿por qué Pablo en 1 Timoteo 2:12 dice: porque no le he permitido a la mujer enseñar? Aleluya, anda. Pero miren, como dice esta carta, que es una epístola de la 14 que escribió Pablo, el apóstol de los gentiles, se le escribió a Timoteo,
un pastor que él lo tenía como un hijo espiritual, un hombre que él lo enseñó y lo guió para seguir a Cristo. Pero que Timoteo estaba en Éfeso, una iglesia a la cual Pablo le pidió que se quedara allí. Pero descubrió que cuando Pablo hizo esa iglesia, descubrió tiempo después que los líderes enseñaban herejías. Aleluya. Aleluya. Entonces le dijo a Timoteo, le dejó en cargo los asuntos de la iglesia de Éfeso como su representante personal. Él sabía que esa tarea no era fácil de llevar a cabo, por lo que a través de esta carta él quiso animarlo para que no desistiera de esa tarea tan fuerte. Aleluya. En la iglesia, esa iglesia de Éfeso estaba atravesando momentos difíciles, con maestros falsos que se habían levantado, lo cual ya Jesús nos lo había dicho. Falsos maestros que engañaban a los cristianos con herejía. Y habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso. Pues Pablo dice que algunas ya se habían descarriado para seguir a Satanás. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, si primero de Timoteo, aleluya, es un mandato universal, ¿por qué más adelante en el Nuevo Testamento siguen apareciendo mujeres enseñando? ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué Pablo dijo lo siguiente, reconociendo a mujeres enseñando el evangelio? ¿Verdad que se contradice? No. En la epístola de Tito, en el capítulo 2, él habla a las ancianas de Creta. Pablo le dice, deben de enseñar lo bueno. En Colosenses 3, Pablo le ordenó que instruyesen y se aconsejasen los unos a los otros, sin hacer distinción de género. Aleluya. Entonces, en Romanos 16 vemos cómo él saluda a Priscila y Aquila. Pone a Priscila, una mujer, delante de un hombre, como mis colaboradores en Cristo Jesús. En ese mismo Romanos 16:1, él recomienda a la hermana Febe, la cual era diaconisa de la iglesia de Cencreas. En Romanos 16:7 también saluda a Adrónico y a Junia como sus parientes y compañeros de prisiones, los cuales eran muy estimados entre los apóstoles. Aleluya. Y también fueron antes que él en Cristo. Porque el Señor Jesús personalmente mandó a la samaritana a que hablara la buena nueva de que el Mesías había llegado. Aleluya. En Gálatas 3:28 nos dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, cuando escudriñamos la Biblia, nos damos cuenta que 1 de Timoteo 2:12, esto no es un mandamiento, mis amados hermanos, para todas las iglesias, ni para todas las mujeres. Pablo escribió este mandamiento a la iglesia de Éfeso como una manera de evitar que las mujeres que habían sido engañadas por los falsos profetas comenzaran a enseñar o ocupar puestos de autoridad donde podían confundir y engañar a más personas. Aleluya. Gloria a Dios. El mismo Pablo reconoce en la iglesia de Romanos, se dieron cuenta, a Febe como una líder de la iglesia en Cencrea.
Él dice que haya entregado su vida al servicio del Señor Jesús y que había ayudado a muchos. Esa palabra, ayudado a mucho, en griego, se usa la palabra prostatis, que significa protectora, patrona, guardiana. Y en el diccionario griego significa mujer puesta por encima de otro. Pero también Pablo nos dice de Andrónico y Junia, que ellos lo ponen como su pariente y compañero de prisiones, a lo cual los apóstoles los reconocieron, los estimaban y reconocían que fueron ungidos para el ministerio, para ser líder de la iglesia primitiva, siendo Junia, escuchen bien, Junia, la primera mujer reconocida dentro de la Biblia como apóstol y que además sufrió por el evangelio, estuvo en prisión, sufrió persecución, enfrentó los peligros del evangelio para extender el reino de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo se olvidó. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a expandirse, pero a ser una institución eclesiástica. Y en su estructura, tenía una estructura patriarcal. La estructura patriarcal del sistema romano, del imperio romano. Y comenzó a limitar el papel de la mujer. El hecho de que una mujer fuera reconocida como apóstol se convertía en algo impensable para muchos líderes. Lo que en muchas escrituras, escuchen bien, se cambiaron el nombre de mujer de Junia a Junior, un hombre, el nombre de un hombre, ya que ese nombre como hombre se ajustaba más cómodamente al dominio masculino, que imperaba en aquella época y que no estaban dispuestos a cambiar ni por Jesús ni por nadie. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el significado de la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Punto. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de esta palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los de Jesucristo. Aleluya. Y la segunda, en términos generales, a los que son enviados para mensajeros y embajadores de Jesucristo. Todos los seguidores de Cristo están llamados a ser apóstoles. Todos tenemos que ser sus embajadores. Todos estamos llamados a ser aquellos que son enviados. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, navegando por las redes veo que el 3 de junio de 2016, el finado ya Papa Jorge Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, ordenó al arzobispo Arthur Roche, secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que dictara un decreto por el cual, a partir del 22 de julio, Santa María Magdalena, que así es como se le venera en el catolicismo, fuera festejada litúrgicamente como el resto de los apóstoles, ya que ella fue enviada por Jesús para ir a anunciar su resurrección a los hombres. ¡Aleluya! Y la iglesia la reconoció como apóstola de los apóstoles. O sea, una suerte de primus inter pares. Primero entre los iguales. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me pregunto,
¿Qué sabía el Papa? ¿Qué conocimiento tenía Bergoglio que nosotros no teníamos ni tenemos? Recuerden que fue la Iglesia Católica en el famoso Concilio de Nicea donde se decretaron qué libros debían de estar en el canon, cuáles no, qué debíamos adorar y qué cosa no. Algún documento tienen ellos, alguna información tienen ellos que a nuestras manos aún no ha llegado. La Biblia nos dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Aleluya. Mis amados hermanos, se dice que María Magdalena escribió un evangelio, el cual fue silenciado, aleluya, quemado, desaparecido y declarado como libro apócrifo. Un libro que hereje, pero se descubrió por primera vez como parte del códice de Berlín a finales del siglo XIX en Egipto nuevamente. Solo se encontraron 6 de las 19 páginas de la obra. Una década más tarde, mis amados hermanos, se descubrieron otros 2 fragmentos cuya traducción se publicó por primera vez en el año 1955, ese era el más peligroso de todos los evangelios, porque estaba lleno de sabiduría y reflexiones que podían incentivar a la mujer de aquella época a tener un liderazgo que ellos no querían ni permitían que ellas tuvieran. Aleluya. Mas, sin embargo, mis amados hermanos, con su afán de poder absoluto y de intermediario únicamente ellos de Dios con el hombre, quitando el papel de Jesucristo, el Papa Gregorio I, en el año 591 después de Cristo, declaró por primera vez a María Magdalena, la mujer pecadora, que aparece en Juan 7. Esa mujer la cual ni siquiera se menciona su nombre. Juan nos dice que entró a la casa de Simón el fariseo y le ungió los pies a Jesús, que ni siquiera Juan dice que era prostituta. Aleluya. La Biblia, cada vez que hablaba de María, aclaraba que era la que Jesús libró de los 7 espíritus malos. Miren, en esa época, las personas que tenían una posición demoníaca lo asociaban con problemas físicos y mentales. Eran marginados por la sociedad. Eran considerados impuros. Eran temidos y rechazados a la misma vez. Acuérdense que cuando Jesús fue a ver al Gadareno, estaba atado, aleluya, solo, dormía en los sepulcros, en los cementerios, aleluya. María Magdalena, cuando fue libre, siguió a Jesús, aleluya. Durante siglos no han vendido la imagen de una María Magdalena pecadora, una mujer pecadora, arrepentida, la prostituta, la redimida que ungió los pies de Cristo. Cosa que no es así, no es cierto. Solamente 2 mujeres ungieron a Jesús en la Biblia. Uno era María de Betania, la hermana de Lázaro, que ungió a Jesús con el frasco de alabastro, aleluya. Y antes de la Pascua, en el Evangelio de Juan 12:1, ahí está. Y la mujer pecadora, a la cual no se le menciona su nombre en el Evangelio de Lucas 7:36. Ay, santo, bendito eres mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. María Magdalena era una mujer de la región de Magdala. De ahí viene su sobrenombre.
Magdala era una villa próspera, pequeña, situada a las orillas del mar de Galilea, una ciudad que se dedicaba a la pesca y al comercio. Lucas nos dice que ella, junto con otras mujeres como Juana y Susana, ayudaban a sostener el ministerio de Jesús, que siempre los discípulos, él y sus discípulos, estaban viajando y necesitaban fondos. María Magdalena no era una mujer marginada de la sociedad. Venía una familia acaudalada, rica, mis amados hermanos, y puso su riqueza a los pies de Cristo y lo siguió hasta su muerte. Y después de su muerte, propagó el evangelio como fiel testigo de su resurrección. Aleluya. Ese Papa Gregorio contradijo las evidencias de los evangelios canónicos, lo que están en la Biblia, donde dice en Lucas 8:2 que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia de María Magdalena? Marcos y Mateo dice, fue testigo ocular de la crucifixión de Jesús. Estuvo cuando su entierro, cuando el hombre rico de Arimatea llamado José bajó de la cruz a Cristo y lo puso en la cueva. Aleluya. María estaba ahí sentada. Marco dice que habiendo resucitado por la mañana el primer día, a la primera que se le apareció fue a María Magdalena, la cual él había echado 7 demonios. Mis amados hermanos, volviendo a lo que dijo el finado Papa Bergoglio, el Papa Francisco, yo concuerdo con lo que él dijo, que María Magdalena era apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la iglesia guardó muchos secretos. ¿Saben por qué? Porque querían que un cristianismo bajo una doctrina institucional, un sistema donde todo estuviera bajo control, y al papado como el único intermediario entre Dios y los hombres, convirtiendo a la iglesia en una estructura de autoridad, con jerarquía, no dogma, no por elección divina, sino directamente dirigida por hombres que decidían qué se podía creer o no. La evidencia de que María Magdalena es el primer apóstol de Jesucristo en la gracia, el primer apóstol de la gracia, está en la Biblia. Juan no lo dice en su evangelio. Dice que el domingo temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse se dio cuenta que habían removido la piedra a la entrada de la tumba. Entonces salió corriendo donde estaba Simón y Pedro, los discípulos favoritos de Jesús, y le dijo, se han llevado a la tumba al Señor. Estos salieron corriendo y llegaron a la tumba y miraron y no estaban. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron a sus casas. Mis amados hermanos, Jesús vio a Pedro y a Juan ahí, pero no se le apareció a ellos. Él esperó que se fueran. Y Jesús se le apareció a María cuando estaba sola. Lean el evangelio, ahí está. María estaba sola, afuera de la tumba llorando. Y mientras lloraba, vio 2 ángeles vestidos de blanco. Y ahí los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando? Aleluya. ¿Por qué? Y ella les responde, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde lo habrán puesto? Y apenas se volvió, vio la cara de Jesús allí. Pero ella no sabía que era Jesús.
Ella pensó que estaba hablando con el jardinero. Pero Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo, Maestro. Y Jesús le dijo, ve y dile a mi discípulo que voy a reunirme con ellos. Pues también está el Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Aleluya. Escrito está que en los últimos tiempos, dice el Señor, le daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres, hablarán de parte mía. A los jóvenes le haré ver visiones y a los ancianos en sueños. Aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor. Aleluya. ¿Por qué tuvo que ser después? Porque Jesús tenía que cumplir la ley. Una ley que era estricta. Y solamente Él, que era santo, 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 podía cumplir. Pero después que Él entregó su vida en la cruz, entramos bajo la gracia. Aleluya. Mis amados hermanos, estamos en el tiempo de la gracia. Ya Jesús pagó el precio. Recuerden que cuando sus discípulos le dijeron, Maestro, hemos visto a algunos que en tu nombre echan fuera demonios. Y le prohibimos porque ya no nos siguen. Pero Jesús le dijo, ¿sabe qué le dijo? No se lo prohíban. Porque ninguno que haga milagro en mi nombre puede decir mal de mí. Aleluya. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aleluya. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, descritos son. De cierto os digo que no se perderán su recompensa. Aleluya. Cuando los apóstoles también confrontaron a Pedro, porque Pedro comió con los gentiles en la casa de Cornelio. Aleluya. Entonces Pedro le dijo, el Señor me envió y lo bautizó igual como nos bautizó a nosotros. ¿Acaso soy yo más poderoso que Dios para ponerme en contra de Él? Si Él ha decidido hacer eso, Él es Dios. Aleluya. Me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar qué hace y qué no deja de hacer Dios? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Si llama a un hombre, a una mujer, a un pobre, a un rico, a un viejo, a un niño. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? Dejemos ya de discutir quién o no es quién. Y pongamos a adorar. Pongámonos todos a adorar a Dios. Porque escrito está. ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado de las maravillas de Dios? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen la buena noticia. El mensaje de Jesús no es para ser llevado por unos pocos, sino por muchos, sin importar sexo, raza. Escrito está, en Cristo Jesús ya no hay hombre ni mujer. El llamado de Dios no está limitado por género, sino por valientes que se deciden a tomar la cruz y a seguir a Cristo. Mis amados hermanos, no se pierdan esta salvación tan grande, porque en esta mañana les voy a decir lo mismo que yo hice. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo más atrás. No vuelvo más atrás. Aleluya, mis amados. La llegada del Maestro es inminente. No te pierdas esta salvación tan grande. Cristo viene pronto. Que Dios me lo bendiga. Aleluya.